Hola a todos, soy el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net y en este video les voy a comentar una partida mía contra Magnus Carlsen. Esta partida la jugamos hace mucho tiempo, cuando los dos teníamos 13 años, en el Mundial Sub-14 en Grecia. Y por aquel entonces yo tenía un elo de 2200 aproximadamente y Magnus ya estaba casi consiguiendo la última norma, ¿no?, de Gran Maestro. Así que bueno, vamos a pasar a comentar. Yo jugué peón dama, las negras caballo f6 y vamos a ver que pronto se dará una India del rey. Aquí c4, alfil g7 y yo jugué g3, que esta línea la sigo jugando a día de hoy. El fianqueto contra la India de rey, a mi entender, es una de las opciones más sólidas que tienen las blancas contra la India de rey, ya que en estas líneas las negras por lo general no tienen muchas chances de ataque en el flanco de rey. Como ustedes saben, el fianqueto es muy sólido, ¿no? Las negras se enrocan, alfil g2. Y aquí lo que tenemos que saber en esta posición es que si las negras desean, aún pueden pasar una defensa Grunfeld, jugando d5, por ejemplo. Si juegan d5 aquí, estaríamos en una Grunfeld. Lo mismo si juegan c6, seguido de d5. En este caso también estamos en una de las variantes de la defensa Grunfeld. Pero bueno, aquí vamos a ver que las negras siguen fiel, ¿no?, a lo que es la India de rey. Las blancas se enrocan y caballo b d7. Cuando las negras juegan con caballo b d7 seguido de e5, digamos que juegan los planes más típicos de la defensa india de rey. Aunque esta variante en particular, ¿no?, del fianqueto suele ser molesta para las negras, entonces también pueden considerar otro tipo de jugadas. Por ejemplo, las negras aquí podrían intentar jugar con c6 seguido de dama a5, una variante muy conocida. Muchas veces, ¿no?, intentando anular al alfil de g2. También pueden intentar la famosa variante pano, con caballo c6, seguido de a6. Si bien las negras no están haciendo mucho para anular la presión, ¿no?, del alfil de g2 en el flanco de dama, lo que sí pueden hacer en breve es torre b8 seguido de b5, y de esta manera están ganando mucho espacio en el flanco de dama y también sacan la torre, ¿no?, de la diagonal del alfil de g2. Bueno, esto es muy interesante. Y caballo b d7, por supuesto, que es otra de las líneas principales también. Con blancas jugué caballo c3 y e5. Aquí en esta posición, por aquel entonces sabía que había dos jugadas principales para las blancas. Una de ellas es h3 y la otra es e4. Yo decidí jugar h3, más que nada para mantener esta diagonal abierta con blancas. Y además, si juego e4 muy rápido, estoy cerrando esta diagonal, por ejemplo, y esto permite a las negras opciones extra que no suelen tener en esta variante. Por ejemplo, a6 seguido de b5. Aquí voy a dar un ejemplo. Este suele ser, ¿no?, un gambito conocido. Al estar esta diagonal cerrada, ¿no?, por ejemplo aquí, más allá de caballo por e4, alfil a6 sería muy molesto para nosotros con blancas. Esta clavada es dura y a4 nos sirve por alfil por b5, ¿no?
y la torre de A1 también está colgando en muchas variantes. Entonces, el problema de jugar E4 rápido con blancas, si bien es teórica, ¿no? A mi modo de ver, le damos al negro ciertas opciones que no tiene en realidad luego de H3. ¿Qué es lo que jugué, no? La diagonal del alfil sigue intacta. Y además, el mayor propósito de H3 en verdad es controlar bien la casilla G4. Las negras en esta línea suelen tener saltos molestos a G4, ¿no? Que es bueno evitarlos. Además, si las negras aquí juegan E4, que es un grave error, tenemos caballo G5. Y como pueden ver, en esta posición tenemos muchas piezas atacando al peón de E4. Y por supuesto que aquí nuestra ventaja es muy grande. Las negras no pueden defender más a este peón. Es como que H3 también es una invitación a que el negro se equivoque. Aquí, ¿no? Al jugar H3 le estamos dando la oportunidad al negro de que avance un poco más con su peón E y se lo cuelgue. Pero bueno, Magnus juega torre E8 y ahora sí jugué E4. Al evitar muchas líneas con caballo G4, nuestro E4 tiene sentido. Además, cuando las negras comen en D4, automáticamente nuestro alfil pasa a defender a nuestro peón de E4 también. Tenemos todo bajo control, especialmente sus saltos de caballo, ¿no? Que es lo que más nos podría molestar en esta posición. Nuevamente recalcar, ¿no? Qué importante fue el haber jugado H3. Evitamos muchísimos temas aquí con blancas. Entonces, caballo por D4 y las negras juegan a 6. Una jugada que a primera vista carece de sentido, pero que en verdad tiene mucha idea, ¿no? Aquí jugar A6 para las negras. Primero las negras controlan bien la casilla B5 y están dispuestas a jugar C5 en algún momento e incluso B5. De esta manera se expanden en el flanco de dama y si bien puede llegar a ser un gambito también, van a tener una iniciativa seria, ¿no? Si las negras juegan de esta manera, digamos, juegan esta partida de una manera un poco más tranquila, van a estar siempre peor porque no tienen mucho espacio, ¿no? Para sus piezas y nosotros sí. Quiero decir, las negras tratan de jugar por medios más tácticos y no posicionales. Yo jugué torre 1. Creo que tiene sentido, ¿no? Defender un poco más al peón de E4. Y aquí torre B8. En aquel entonces no tenía tanta experiencia, ¿no? Como jugador, pero creo que al ver torre B8, digamos que olfateé un poco la idea de las negras. Está claro que en algún momento quieren jugar B5, pero no lo pueden hacer tan rápido. Por ejemplo, si rey H2, aquí B5 falla por caballo C6. Entonces, al ver esta simple variante, inmediatamente me di cuenta que en realidad las negras quieren jugar C5 primero, echando mi caballo, y luego jugar B5 para seguir ganando espacio, ¿no? En lo que es el flanco de dama. Aquí jugué B3, una jugada sólida, ¿no? A día de hoy probablemente juegue algo como torre B1 en esta posición, que tiene más sentido desde el punto de vista lógico, ¿no? Más allá del punto de vista teórico. Preparar, ¿no? A las blancas contra el C5, B5, pero con la torre fuera de la diagonal crítica, ¿no? Así como las negras han hecho lo mismo con torre B8, tiene sentido que nosotros también saquemos la torre de esta diagonal. Vamos a ver B3, C5, caballo C2. Aquí amenazamos el peón de D6 y en muchas variantes la torre de A1, ¿no? Está defendida. Así que no tenemos mayores inconvenientes aquí con blancas. No hay ningún descubierto de caballo de las negras que nos moleste mucho todavía. Entonces B5, muy agresivo ya el juego de las negras.
Y aquí creo que con blancas, en aquel momento pensé que lo mejor era comer y creo que está bien porque no hay muchas maneras en las que podamos parar el ataque de las negras. Es decir, la iniciativa del negro en el flanco de dama ya es un hecho. Entonces, poco y nada podemos hacer, digamos, para frenarla por completo. Entonces, lo que pensé es, me como el peón de D6, trato de resistir bien al ataque y bueno, después de todo, ¿no? Tenemos un peón de más con blancas, no puede estar tan mal. Y las negras continúan con torre B6, siguen atacando. Y creo que dama D2 es una buena retirada. Irme con la dama D1, no sé si está tan mal, pero en D1 no voy a conectar mucho las torres. Y digamos que no hice muchos progresos con mi dama. En D2, digamos que está bien, tapo el alfil de C1, pero también defiendo el caballo de C3, que era una pieza, ¿no?, que preocupaba bastante, ya que está en muchas variantes en el aire. Pero aquí luego de dama D2 está todo bajo control. Y las negras juegan B4. Otra jugada muy interesante que podrían haber hecho las negras es alfil B7, por ejemplo. Pero aquí con blancas también tenemos un tiempo de oro para seguir desarrollando. Y si bien B por 4 podría llegar a ser interesante, aquí creo que con caballo A4 seguimos, ¿no?, con ventaja. Atacamos la torre, defendemos al alfil de B2 y podemos intentar comer el peón de E4 luego, sin mencionar que en muchas variantes vamos a disponer de E5 con blancas también. Su alfil de B7 colgando, su caballo de F6 también. Es como que de repente las negras recuperan el peón, pero su desarrollo no es el más adecuado, ¿no? Esto pasa si las negras juegan alfil B7, pero en la partida las negras juegan B4, caballo A4, atacamos la torre y en algunas líneas también atacamos al peón de C5, que está muy débil. Torre B, E6 y aquí decidí jugar E5. Analizándolo bien, esta parece una de las mejores maneras para las blancas, ¿no?, devolver el peón y quedarse con un buen desarrollo. Además, en muchas líneas, si las negras toman de caballo, nosotros seguimos ganando un peón, ya que el peón de C5 está en el aire. Y si las negras toman con la torre, por ejemplo, no me molestan mucho los cambios con blancas, ya que estos aceleran mucho nuestro desarrollo. Y como decíamos, ¿no?, las piezas negras no están muy bien paradas. De hecho, aquí las negras no tienen ninguna debilidad blanca a la que atacar, mientras que nosotros tenemos, por ejemplo, el peón de C5, ¿no?, que no es para menos, y su alfil de C8 que no puede salir. Entonces E5 a simple vista me parecía muy buena, pero las negras juegan dama E7, siguen redoblando, ¿no?, las amenazas. En este caso, si comemos, las negras van a entrar en la primer fila, ¿no?, recuperando su material. Y aquí decidí jugar alfil B2, que me recuerda un poco a lo que decía antes. Quizás esta sea la mejor manera de devolver nuestro peón con blancas. Una jugada mucho más ambiciosa y que podríamos haber considerado es F4, que recuerdo haberla pensado durante la partida, pero me daba miedo el hecho de que las negras están ya con material de menos y tienen muchas piezas, ¿no?, en juego. Podrían llegar a despertarse todas juntas, por decirlo de alguna manera, con algún sacrificio, ¿no? Digamos que esto no es lo que estamos buscando con blancas, tener que defenderse así, ¿no?, en una posición donde con negras es fácil jugar. Sin embargo, con blancas, por más material extra que tengamos, digamos que requerimos de jugadas muy finas y no me gusta, ¿no? A veces la iniciativa es más importante que el material
Y aquí por supuesto que jugaría con negras. Entonces, en vez de F4, yo calculé que con alfil B2 íbamos a llegar a una variante donde parece ser no un final tranquilo, pero las blancas ganan un peón. Y las negras no van a tener mucho a cambio. Por eso jugué alfil B2. Vamos a ver que aquí, luego de esta secuencia, ¿no?, que es más o menos forzada, aquí dama C7, ¿no? Las negras se retiran y defienden a su peón de C5. Torre por, caballo por, y aquí había visto que con dama E3 está claro que aquí las negras no pueden salvar ambas piezas a la vez, entonces ya la ventaja de las blancas es clara. Como vamos a ver aquí, sin embargo, las negras cuentan con el par de alfiles, entonces tenemos que ser cuidadosos con blancas. En esta partida yo desaproveché algunas chances, así que vamos a ver. Las negras juegan dama de 8 y caballo por C5. Las negras juegan a 5 para defender su otro peón. Si por ejemplo dama de 1, yo creo que podemos jugar simplemente rey H2, por ejemplo. También las negras tienen un caballo colgando en E8, o sea que dama de 1 jaque no puede ser considerada una amenaza doble, ¿no? Nosotros podemos irnos de rey tranquilos y después también tocamos a su caballo. Entonces las negras juegan a 5. Y aquí jugué rey H2 de una manera muy sólida, ¿no? Seguramente esté bien. No veo, más allá de que sea una jugada que no tome muchos riesgos, digamos que con blancas defendemos, ¿no?, un poco la primer fila y defendemos nuestro peón de H3 también. Esto nos va a permitir que el alfil, ¿no?, lo podamos usar de alguna otra manera. H5. Está muy bien también, ¿no?, que las negras intenten abrir líneas y diagonales para sus alfiles. Aquí creo que es la mayor compensación que pueden llegar a tener las negras. Digamos que es el par de alfiles. Dama de 3 tiene sentido. Fíjense que sin damas la posición luce mucho más fácil para las blancas, que tienen material de más. Dama C7, caballo E4. Aquí ya me tenía mucha confianza, ¿no?, porque los caballos de las blancas son muy fuertes y los alfiles de las negras todavía no están haciendo mucho acto de presencia, ¿no? Peón por peón, peón por peón. Y aquí las negras empiezan, ¿no?, un poco a activar con alfil E5, caballo D5. Se empiezan a ver dobles también, ¿no? Realmente una posición difícil de defender con negras, sobre todo por el peón de menos. Y luego de dama de 8 es aquí donde con blancas me pierdo la gran chance, ¿no?, de obtener ya, digamos, una ventaja un poco más clara. Aquí, digamos, hasta esta posición la ventaja de las blancas era importante, pero no era decisiva en absoluto. Yo aquí jugué dama E3, que tiene ciertas ideas. Podría ser, ¿no? Tenemos algunos descubiertos más, pero lo cierto es que las damas se están enfrentando y esto permitía esta jugada, ¿no? Caballo por B4. Las damas se enfrentan. Si las negras se van de dama, nosotros volvemos a D5 de caballo. Y si las negras comen, bueno, este final, como ustedes saben, está ganado para las blancas, ¿no? 2 peones pasados en el flanco de dama, piezas más activas, y además hemos cambiado damas, o sea que las negras no creo que puedan obtener mucho contrajuego. Caballo por B4 estaría, ¿no?, ya casi ganando. Luego de caballo por, las negras probablemente tengan que irse de dama. Y bueno, luego de caballo D5 seguimos ya con 2 peones de más. Entonces, gran error, dama E3. Si bien la jugada en sí puede ser útil para las blancas, está dejando pasar, ¿no?, una oportunidad importante. Y de repente las negras se empiezan a activar, ¿no? Es lo que pasa a veces cuando no se concreta una ventaja, que tampoco era tan grande, ¿no? Como decíamos, es solo un peón de más. De repente
las negras se empiezan a activar y van a ver que más adelante su par de alfiles va a ser notable también. Bueno, aquí vemos unas repeticiones de jugadas, pero todavía creía, ¿no?, que con mi peón de más podía jugar a ganar, así que jugué dama b6. Pero, como les contaba, ya al final no es tan claro. Sobre todo los alfiles de las negras son muy fuertes. Y el mayor problema aquí para las blancas que intentan ganar es, digamos, cómo activar su rey. No encontré mejor manera que alfil f3, ¿no?, intentando en algún momento jugar rey g2. Ahora que veo la posición, ¿no?, luego de mucho tiempo, intuyo que c5 podría llegar a ser también, intentando avanzar el peón lo más posible, ¿no? Si bien las negras tienen dos alfiles muy fuertes que pueden frenarlo, y además tienen jugadas de este tipo, seguido de caballo aquí, ¿no? Y si nosotros no tenemos éxito en el flanco de dama, tenemos ahora una posición difícil, ¿no?, que defender. Aquí en este caso en particular creo que con caballo g5 todavía estamos luchando. Las negras también, ¿no? Realmente una posición muy compleja comparada con la posición anterior, ¿no?, que era tan sencilla. Se ven chances para ambos bandos. Alfil f3 evitando caballo h5, y aquí no encontré nada mejor que alfil g4, que bueno, a día de hoy también, ¿no? Sobreestimo a veces un poco el par de alfiles y aquí me veo entregando el otro alfil, ¿no? Pero ese caballo era muy molesto. Y aquí con blancas parece que todavía tenemos amenazas muy fuertes. Y de hecho, además de caballo de 7, parece ser que ganamos otro peón. Pero aún así los alfiles de las negras en una posición abierta son muy fuertes. Caballo a4 defendiendo el caballo. Las negras ya activan su rey. Va a ser un factor muy importante la posición de los reyes también. Como pueden ver, ganamos otro peón con blancas, pero nuestros caballos quedaron completamente atrapados en la banda, los dos. A partir de aquí, bueno, yo jugué c5. De otra manera, estamos jugando con dos caballos de menos, ya que no se pueden mover. Con c5, por lo menos tengo, digamos, la seguridad de que podré volver con mis caballos al juego en algún momento. Alfil b1. Aquí aprovecho un tiempo, ¿no?, de distracción de las negras que van a comer el peón para traer un poco el rey. Pero las negras vuelven y nuevamente mi rey está como enjaulado, ¿no?, en el flanco de rey. Posiblemente otro error sea este g4. Luego de g5. Las negras fijan mis peones, ¿no? Aquí me di cuenta que ya era improbable, ¿no?, que gane. De hecho, ya consideraba que tenía que luchar por unas tablas. Vamos a ver que aquí las negras ya aparecen hasta con chances de mate, ¿no? Pero aquí encuentro la manera de cambiar peones justo a tiempo, ¿no? Si alfil f1 jaque, tengo rey h4 y con blancas nos salvamos. Y luego de peón por peón, rey g2. Las negras, bueno, si bien parecían tener un poco más, al final aquí ya van a comer este peón. Y mientras las negras se ocupan de comer nuestro peón de g4, nosotros aprovechamos y traemos nuestros caballos de vuelta al juego. Con caballo de 5, rey c8. No cambia mucho el resultado, ¿no? Podría haber comido en b4 también, pero las negras con sus dos alfiles pueden aguantar fácil, ¿no? Por ejemplo, alfil c3, seguido de alfil e6, muy similar a lo que pasó en la partida, ¿no? Se van a terminar cayendo a nuestros peones. Caballo c6 parece mejor para las blancas, luce como una mejora, pero en realidad aquí, al no poder tener, digamos, mis dos peones conectados,
De hecho aquí ya no puedo defender b3. Con un peón solo de más no nos va a alcanzar. Por ejemplo, rey g3, alfil por, rey g4. Aquí con blancas está bien, tendremos un peón de más, pero por supuesto que esto es imposible de ganar. Entonces luego de alfil e6 vamos a repetir la variante. Aquí rey c8, caballo c6, alfil c3. Luego de esta variante ya no hay mucho por hacer, así que aquí fue tablas. Sin duda es una partida muy interesante, ¿no? Con blancas, bueno, muy mal jugado el final, ¿no? Pero bueno, sin duda es una muy buena experiencia con quien soy probablemente el mejor jugador del mundo, así que bueno, espero que la hayan podido disfrutar y los voy a ver en próximos videos. Gracias.